Bueno, estimados alumnos, arrancamos el último tramo de la previsión de contenidos que teníamos para la clase de hoy. Que, así como voy viendo la cosa, primera vez que yo termino una clase antes de las 4 horas nominales presenciales. Hay que corregir esto, hay que revisar qué estamos haciendo, Fuera de broma, retomamos entonces para hablar de un tema que es bien importante. Es también una preguntita que anda por los cuestionarios que andan dando vuelta por allí. Armadura mínima en elementos solicitados a flexión. Eso famoso tema de cuantía mínima. ¿Cuánto hierro? Ustedes anduvieron conversando, tratando de consultaban qué armadura poner en la sección del estado límite de servicio por deformaciones que estuvieron analizando en las prácticas. Bueno, ahora vamos a abordar dos cuestiones. Operativamente, ¿qué hacemos? ¿Qué nos prescribe el reglamento? Y la justificación de por qué usamos armadura mínima en elementos solicitados a flexión. En las previsiones está hablar para secciones de hormigón armado en forma separada de lo que pasa para secciones de hormigón pretensado. Entonces empezamos nuestro razonamiento. Nosotros visualizamos traje el esquema del ensayo con el que empezamos a estudiar el comportamiento de una viga de hormigón armado, y teníamos que el ensayo avanzaba hasta un punto en que se produjera la primera fisura en la zona de máxima solicitación por flexión, que será la que está comprendida en este ejemplo. Entre las dos cargas concentradas está la máxima solicitación de momento flector. Es constante para este esquema de cargas, despreciando el peso. Entonces cuando se alcanza la resistencia a la tracción en la fibra más traccionada, que es la que estoy apuntando aquí, el hormigón se fisura en esa fibra. Inmediatamente la carga la toma la fibra contigua, y que si aumenta un poquitito más la carga, también esa fibra entra en estado de fisuración, progresa el estado 1, el cambio de estado 1 al estado 2, hasta que llegamos a la altura en que está la armadura. La fisuración va progresando hacia arriba, y este relato que hago en varios minutos ocurre casi instantáneamente. Imaginemos por ahora entonces que nosotros tenemos, esta es la armadura longitudinal de flexión, en una sección transversal está dispuesta en esta posición. La fisuración llega hasta ese punto y nosotros decimos que el hormigón transfiere a las armaduras la responsabilidad de absorber las tracciones. Ahora, ¿qué pasa si estas 3 barras que están acá no son 3 barras con las dimensiones con que aparecen en esta sección, y sino más bien son 3 alambres? 3 diminutos capilares metálicos, de acero, como los hilos de un cable. Es tan pequeña esa armadura que si se tiene que hacer responsable esta armadura con esa cantidad de sección o cuantía tan pequeña, lo que ocurre es que cuando intenta tomar las tracciones que abandonó el hormigón por haberse desprendido los labios de la fisura, en la sección fisurada, toman la carga, pero instantáneamente, súbitamente, recorren completamente el recorrido de las tensiones del tramo lineal, la fluencia y la rotura. Rompe simultáneamente con la aparición de la fisura. Es tan pequeña la carga
que rompe inmediatamente la armadura y la fisura se va hasta arriba y rompe esta pieza por aplastamiento del hormigón. Rompe casi como si no hubiese tenido armadura ninguna. Esta pieza falla por fisuración y rotura frágil, con lo cual podemos entender por qué razón necesitamos disponer de alguna cantidad mínima de acero que frene esta posibilidad. Bueno, el reglamento termina explicando que la cuantía mínima en secciones rectangulares de ancho B y altura D, en hormigón armado, se expresa a través de una relación de la sección de armadura con la sección de hormigón a través de este cociente, que es un numerador que expresa la raíz cuadrada de F'C y un denominador que expresa Fi. Es decir, aparece un término donde aparece la calidad del hormigón, pero bajo una raíz. En el numerador estamos haciendo intervenir la calidad del hormigón, pero bajo una raíz. Es decir, toda vez que vemos aparecer una raíz cuadrada de F'C, inferimos que hay un proceso de resistencia a la tracción dando vueltas. Y en el denominador aparece la calidad del hormigón que estamos utilizando. Y la expresión de la sección mínima de acero dada por esta magnitud. Si por alguna razón este BW por D, lo pasamos dividiendo al primer miembro, nos queda esta constante que es raíz de F'C 4Fi sobre 4Fi. Y esa es la expresión que tenemos a la izquierda, es la cuantía geométrica de la armadura pasiva, de la armadura para hormigón armado. Por otro lado, se asegura que nunca se puede pasar el límite de un numerito igual a 1.40. Esto quiere decir, la armadura mínima tiene que ser este valor, pero nunca ser inferior a esto. Bueno, una manera de resolver el problema es calcular esto y elegir la más grande de los dos. Así es más simple. Si esta es la mínima minimorum, lo que no puede ocurrir es que esta me dé un cálculo más chico que esta. Y entonces, obviamente, en este caso esta es más grande que esta. Pero si esta expresión es más grande que esta, pues va a elegir esta. Con esta expresión, si ustedes quieren igualar este término a este, van a poder ver hasta qué valor anda bien esta expresión, despejando para qué calidad, teniendo en cuenta que el acero que vamos a usar siempre es el mismo, en general, ADN 420, ustedes podrán ver hasta, con la expresión mínima, hasta qué valor de F'C podemos estar expuestos. Bueno, esto es lo que dice el reglamento para secciones y que se va a aplicar a secciones a flexión de vigas. Lo que vamos a hacer enseguida es justificar por qué se llega a esta expresión. En cuanto a losas, la cuantía mínima de losas, de armadura en losas, no se guía por esta expresión que mencioné anteriormente, sino por esta otra expresión que se llama armadura mínima para retracción y temperatura. En losas pasan a ser más importantes en general debido a que las solicitaciones de flexión en cuanto a requerimientos de armaduras no son tan importantes como los que atañen a las vigas, que ustedes ya empiezan a inferir que las vigas tienen más solicitaciones porque van tomando la carga que les van transfiriendo las losas, además de las propias que pueden soportar sobre las vigas, como tabiques, muros, etc. Otras vigas que apean sobre ellos. En losas,
tienden a gobernar los procesos de fisuración, que hay que controlar, los efectos de reológicos, principalmente la retracción de fragua y endurecimiento, y la temperatura. Como son tensiones que son difíciles de gobernar, incluso de anticipar por algoritmos numéricos, entonces, en función de experiencias del laboratorio, se han estipulado que si la calidad del acero es de 420 hacia abajo en cuanto a fluencia, la cuantía mínima por retracción y temperatura es del 18 en 10.000, o 1,8 por mil, en términos de cuantía geométrica mínima. Si esto es superado, si tenemos, por ejemplo, mallas de 500 megapascales de FI, entonces hay una corrección que hacer por esta relación 420 sobre 500, ¿no? Y entonces el factor de cuantía mínima se ve disminuido si aumenta la calidad de los aceros que estemos utilizando. Esta va a ser la implementación para losas, esta va a ser la implementación para vigas. Y lo único que nos queda ahora por hacer es tratar de explicar de dónde sale una expresión como esta, de dónde proviene. Esa justificación la intentamos hacer en lo que tenemos en esta parte superior, donde vamos a intentar hacer un desarrollo donde vamos a igualar la expresión que toma el momento de fisuración, que pone a la tensión de la fibra más traccionada en un valor de tensión de tracción que se corresponde con FR. ¿Qué era FR? Era el módulo resistente a flexión, obtenido del ensayo de probetas prismáticas a flexión de los 3 ensayos de tracción que teníamos. Este era el que andaba en alrededor de, en alguna parte el reglamento elige 0,625 de la raíz cuadrada de F'C. Si despejamos en esta ecuación con estos dos términos, con estos dos miembros, FR y pasamos ZB al otro lado, ZB es en realidad el módulo resistente, módulo elástico resistente, el módulo elástico de la sección a flexión que antes le llamábamos W. Viene a ser el momento de inercia de la sección, en este caso rectangular, dividida la distancia a la fibra extrema, superior o inferior. Supongamos que esta es una sección rectangular y simétrica, por lo tanto, con lo cual la distancia a la fibra superior e inferior es la misma, y que la sección es, por ahora, una sección de un ensayo rectangular. Entonces, el momento que produce la fisuración se obtiene como ese módulo resistente multiplicado por el módulo, ese módulo elástico multiplicado por el módulo resistente, que es una tensión multiplicado por una magnitud en dimensión del cubo. Dicho de otra manera, si lo desarrollamos, este es el valor del momento que pone en fisuración a la primera fisura que tengamos en alguna sección. B por h cuadrado sobre 6 es justamente el módulo elástico. Y acá en lugar de 0,625 ponemos 0,7, que es por exceso un valor un poquitito más grande. Entonces puedo evaluar un momento exterior que pone a la fibra más traccionada en su límite y ahí comienza la fisuración. Por el otro lado, evalúo el valor del momento a partir de las condiciones de equilibrio interno. El momento exterior debe ser igualado por una fuerza de tracción en la armadura y multiplicada por el brazo Z. O dicho de otra manera, si al momento lo divido por la fuerza de tracción, estoy siempre obteniendo un brazo de palanca. Esto en general en vigas simples
en vigas de hormigón de cualquier material, en general esto es válido, si el momento lo divido por la fuerza de tracción resultante en la zona traccionada, lo que obtengo es el brazo de palanca. Pero el momento es igual a la fuerza de tracción por el brazo de palanca. Ahora, si quiero evaluar la armadura mínima, esta fuerza de tracción la puedo escribir como la tensión de falla de esa, cuando entra influencia esa armadura por el valor de una sección. Y acá elijo la mínima, porque es la que quiero igualar con la expresión anterior para saber qué valor debo realmente asumir como mínima cuantía para que afronte al momento de fisuración. Bueno, hacemos una simplificación. Al Z lo expresamos como una fracción, más bien experimental acá, o simplificativa, de 0,95, el 95% de la altura estática de. Una segunda simplificación para que podamos intentar justificar estos números que están acá abajo, que es bastante realista, es que la relación entre el canto y la altura útil sea del orden de 1.1. Esto lo van a encontrar en el modelo de Jägerle-Lutz, que algunos de ustedes estuvieron revisando para ver el proceso de fisuración en la clase de práctica de esta semana. Y esto es razonablemente así. La relación entre H y D es del orden de un 10% más para H respecto de D. Si hacemos eso y reemplazamos este H por 1,1 de D en esta expresión, e igualamos estos dos términos, créanme y verifíquenlo ustedes, que se obtiene una expresión más o menos como esta, donde despejo esta expresión de haber igualado esto con esto, porque estoy igualando el momento que produce la fisuración, es decir, que empieza la fisura, lo igualo con un momento interno dispuesto con la menor cantidad de armadura posible, que cumpla, que iguala a este momento de fisuración. Entonces lo que vemos es que nos queda ya la expresión en raíz de F'C dividido de Fi, y nos aparece un numerito acá que sale de este análisis aproximado, 6,73. Bueno, el reglamento dice, no me convence ese número, vamos a agrandar la cuantía mínima, hagan el cociente ustedes entre 6,73 que da este numerito con 4, que es el valor que adopta, y veremos que da algo más que, este numerito es un 50% mayor que este. Esto implica que si uso el 4 en lugar del 6,73, estoy poniendo una cantidad de armadura un 50% más grande que la que saldría con este calculito. Dicho de otra manera, el reglamento estaría disponiendo una cuantía mínima de armadura correspondiente a un incremento del 50% del momento que produce la fisura, la primera fisura. Entonces, no igualo la armadura mínima al momento de fisuración, sino a algo más, que podría llegar a ser casi hasta un 50% más del momento que produce la primera fisura. Entonces estamos bastante seguros de que si esto se fisura, estas armaduras están en condiciones de tomar las tracciones, no fallan para el momento de fisuración, sino que hay que seguir cargando todavía la pieza para que pueda alcanzarse ese momento que pone en falla, y por lo tanto habrá un suficiente preaviso y una rotura dúctil de esta pieza si es que tiene que entrar en fisura, en colapso. Colapso por bajas cuantías. Si se cumple esto, estamos bastante mejor que esto, y esa es la justificación, incluso de toda esta expresión, está dada para una sección rectangular en esta parte superior de la diapositiva. Después se puede llegar a demostrar que para vigas placa, con el ala comprimida, el valor, en lugar de ser 6,73, es 4,49, y
Esto es para vigas placas típicas. Quiere decir que todavía, con el valor de 4, estamos cumpliendo con esta condición que se daría para vigas placa con el ala comprimida. Para vigas T con el ala traccionada, permítanme que vaya unas cuantas diapositivas hacia atrás para ver qué es una viga T con el ala traccionada. Si ustedes tienen a mano sus cámaras fotográficas, le podrían sacar para tener a mano estas dos siluetas que no están en el libro, que yo las agregué a estas diapositivas. Háganle una captura a esto. Se las dejo ahí unos segundos. Ahora paso a la que quería comentarles. También ustedes pueden sacarle una imagen a esta diapositiva. Y entonces una viga placa con el ala traccionada es esta. Tenemos una situación de viga placa con el ala traccionada al pasar sobre los apoyos en vigas continuas. Al pasar la viga sobre una columna, por ejemplo, o al apear una viga continua sobre una viga transversal que toma la carga de esa viga continua, sin columna, o directamente a pasar sobre la columna. El ala está traccionada, y entonces, para estos casos, el reglamento especifica una cuantía mínima diferente. Permítanme entonces, si ya sacaron esta imagen, vamos hacia el final. Entonces, para vigas T con el ala traccionada, se dispone de este valor con 1,95. O sea que sería hacer lo que el reglamento dice, y en general nos dice que se debe trabajar con una sección donde en lugar del nervio tenemos que tomar 2 veces el valor del ancho del nervio. Si reemplazamos 2 por BW, aparece un 2 acá abajo, acá. Ese 2 lo pasamos dividiendo debajo de 4,49 y más o menos da un valor de 2, siendo esto un valor de 1,95. Bueno, eso es más o menos una explicación de las cuantías mínimas que tenemos que tomar. En secciones rectangulares se adopta esto. En secciones placa con el ala comprimida, la cuantía mínima se puede calcular de esta manera, y en vigas T con el ala traccionada, la cuantía mínima expresada con este. Van cambiando los coeficientes, como ustedes ven. Bien. En el recuadro que tengo acá, voy a hacer un comentario sobre una prescripción del reglamento muy importante y que no se aplica cuando tenemos vigas llamadas esbeltas. Estas vigas de 20 por 50, 20 por 40, 15 por 35, con longitudes del orden de 3 a 5 metros, tienen relaciones de esbelteces entre la longitud y el canto, que corresponden a lo que vamos a denominar vigas esbeltas. En el segundo curso vamos a estudiar las vigas de gran altura, donde la sección transversal de hormigón tiene un ancho bastante controlado. El B pueden ser 15, 20 centímetros, como en una viga esbelta, como las que cortamos en este curso, pero los cantos, en lugar de tener 30, 35, 40 centímetros,
pueden llegar a tener 2 metros de altura, ¿no? Para longitudes también de vigas de 2 a 3 metros, a esas las vamos a llamar vigas de gran altura o de gran canto. Si se tuviese que hacer respetar para esas vigas esta expresión, este término es tan grande, no lo que pasa en vigas esbeltas donde esto es un 20 por 40, 15 por 35, es tan grande este término que penaliza de una manera absolutamente innecesaria e injustificada la cantidad de armadura que tenemos que poner. Por eso el reglamento sabiamente dispone lo siguiente, que esa ecuación, la 404, que es esta que teníamos acá, no necesita ser aplicada en cualquier sección si la armadura colocada es al menos 1/3 mayor que la requerida por las cargas mecánicas, por el análisis estructural. Es decir, si por análisis estructural, que ustedes hacen el calculito que estuvimos viendo en todas estas clases, me da que yo tengo que poner 8 centímetros cuadrados de sección de armadura, si yo llego a poner 1.33 de 8, es decir, 1/3 más, déjenme corregir, vamos a suponer que tengo 9 centímetros cuadrados para hacer redondo el cálculo. Exigido por cálculo, armadura necesaria por cálculo, 9 centímetros cuadrados. Si yo dispongo 12 centímetros cuadrados, es decir, 9 más 1/3 de 9, con 12 centímetros cuadrados habré cumplido con la condición de cuantía mínima. Y eso sería suficiente porque si hiciese este cálculo con esta enorme cantidad de hormigón, me daría 35 centímetros cuadrados innecesariamente. Innecesariamente. Disculpen con el mensaje de fondo, que nos viene bien a todos para permanecer en casa. Bueno, ¿se entiende esto? Resalto esto, la ecuación. Si nosotros en cualquier sección ponemos armadura para soportar no solo la carga de servicio, sino la solicitación de servicio, más un 33%, 1/3 mayor que la requerida, estamos bien. Muy bien, en esta finalización hay un tema que se refiere a cuantías mínimas si las secciones son de hormigón pretensado. Este apartado no lo voy a tratar hoy porque hay unos términos acá que todavía no los hemos visto y los vamos a volver a mirar en algún momento oportunamente. Por ahora tenemos resuelto el caso de vigas con esta expresión, vigas esbeltas, secciones de cuantía mínima o armadura mínima, basta pasar este término al otro lado para convertir la armadura mínima en cuantía geométrica mínima. Y acá tenemos las expresiones de cuantía mínima por refracción y temperatura aplicables a dosis. En este punto termina la reunión, pero dejo abierta la posibilidad de que de aquí hasta el final podamos hacer consultas. Y si ustedes todavía quieren seguir haciendo consultas, dado que estamos terminando antes de las 18:30, con acuerdo con Mario, habilitamos una nueva sesión y ustedes por ahí avanzan en hacer algunas consultas que les hayan quedado y que podamos intentar evacuarlas acá a través de un intercambio. Ingeniero, yo le pedí a los chicos que hagan la consulta por el chat para poder hacerlo más ordenado, entonces yo le redacto la pregunta, ¿puede ser? Bueno, y para ver el chat, ¿qué tengo que hacer? Apretar escape nomás. ¿Escape nomás? Escape. Sí. Y ahí arriba dejar de compartir. Dejar de compartir. Y ahí le aparece a la derecha el chat, ¿puede ser? A la derecha me aparece... Si no, abajo, al lado del botón compartir, hay un botón de chat. Ahí dice chatear, dice, chatear. Le hace clic. ¿Ahí en chatear? Sí.
Ah, hay uno que dice de Nico a todos, dice, ¿no? Sí, Esa podría ser una primera consulta, esa es pero la no sé si tenemos tiempo en esta reunión. ¿Vos me confirmás? Tenemos 5 minutos. Armo una nueva de última y Bueno, ahí ya hay una consulta, ahí están entrando algunas consultas. bien, Ahí veo que están pidiendo explicar de vuelta lo último, la armadura de bien, armadura mínima. bien. Agarramos, entonces hago una sesión nueva y ¿Sí? pido a los chicos que hicieron esta pregunta que la ¿Sí? copien, control C, y que en la Exacto. próxima reunión la peguen directamente. Listo, 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 listo. Ok, ok. Vamos a intentar. Bien, vamos a la próxima. Cerramos. ¿Listo?